Esta sería nuestra segunda clase sobre este tema. Para ubicarnos todos, quiero que recordemos que estamos en el tema general de la naturaleza del contentamiento cristiano. Cuando hablamos de la naturaleza, queremos decir en qué consiste, de qué está hecho, qué es en esencia esta doctrina. Entonces, estamos procurando definir lo que es el contentamiento cristiano, y para esta tarea nos hemos apoyado en una definición que considero muy completa y bíblica. Quiero recordarles entonces esta definición. Dijimos que el contentamiento cristiano es ese estado dulce del interior del corazón, tranquilo y lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paterna de Dios en toda condición. En nuestro encuentro anterior desglosamos dos declaraciones de esta definición. La primera de ellas fue que el contentamiento cristiano es un estado dulce e interior del corazón, donde dijimos que el contentamiento es mayormente interior, que no es la capacidad de sonreír frente a las adversidades o la capacidad de ignorar las desventuras. No es solamente evitar los reclamos abiertos y las actuaciones violentas de descontento y murmuración frente a Dios y a los demás. No es solo abstenernos de las evidencias externas, sino que es la sumisión del interior del corazón, es decir, una boca cerrada y un alma acallada en confianza absoluta en Dios. Lo segundo que vimos es que el contentamiento es la quietud o la tranquilidad del corazón. Y dijimos aquí que el corazón contento se caracteriza por ser tranquilo. Es evidente un corazón tranquilo cuando éste no se enoja ni se preocupa con exageración, cuando es quieto, estable y no descuida sus deberes espirituales, ni públicos ni privados. Además es evidente la tranquilidad del espíritu cuando el corazón cobra aliento en Dios y no se ahoga en sus adversidades y vejaciones. Un espíritu es tranquilo cuando se niega a encontrar ayuda fuera de Dios, de su palabra y de todos los medios legítimos que ella le permite. Por último, el corazón tranquilo se rinde, se humilla y se niega completamente a la rebeldía descarada delante del Señor. Para el día de hoy, hermanos, me he propuesto abarcar 3 cláusulas más que provienen de esa misma definición general que ya hemos dado. Espero que hoy podamos entender un poco más de este que hemos llamado un arte y un misterio cristiano. Usted notará que a medida que vamos escalando esta definición, se hace un poco más difícil y exigente lograr esta gracia. Solo el Señor y nuestra completa dependencia a Él hará que esta sea una congregación que goza del contentamiento cristiano. No dejamos de orar porque esa sea una realidad, ya que como veremos el contentamiento no es un lujo de algunos creyentes, sino la voluntad de Dios para todos sus hijos. Este misterio es como escalar una colina. Entre más subimos, más difícil e inalcanzable parece la cima. Algo sí es seguro, mis hermanos, y es que todos vamos en algún punto de esta montaña. Algunos estarán empezando, otros ya han caminado largo rato por este camino, pero con ayuda del Señor y con su dependencia debemos someternos todos a la voluntad de Él. Sin importar dónde usted se encuentre, le animo a que sigamos juntos aprendiendo este misterio y este arte de estar contento cristianamente con todas y cada una de las situaciones en que la providencia nos ponga. Así que sin más preámbulos, acompáñame a leer algunos textos claves para este estudio. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. En gran manera me gocé, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos,
pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro texto que debemos tener en cuenta en nuestro estudio es 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que nos dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Comencemos entonces con mi tercera afirmación. La primera del día de hoy, la tercera en nuestro estudio, y es que el contentamiento cristiano es el estado del corazón lleno de gracia. El contentamiento es el estado del corazón lleno de gracia. En primera medida, quiero hacer notar que el contentamiento cristiano es un estado. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué queremos decir con que es un estado? Quiere decir que el contentamiento cristiano no es solo un acto, no es tan solo un destello de buen estado de ánimo, no es sonreír en medio de las providencias favorables, no es estar de buen humor en algunos momentos, sino que es el mantenerse con constancia en tranquilidad y quietud, sin que éste se vea afectado por nada. Es ser santos y llenos de gracia bajo la aflicción como bajo las providencias favorables. Un corazón que puede permanecer quieto, reposado y tranquilo en medio de cualquier aflicción o prueba, sin importar la cruz que esté cargando. Este se puede decir que vive en un estado de contentamiento. Lo contrario a un estado es un momento o un periodo de tiempo. Cuando decimos que el contentamiento es un estado, queremos decir que no proviene de ayudas externas, no depende de nada ni de nadie, sino de la disposición de su propio corazón. Si ustedes recuerdan el significado de la palabra contentamiento que dijimos en el estudio anterior, significa autosuficiente, palabra que dijimos que solo se le atribuye a Dios como el todo suficiente. Entonces el creyente que está contento lo está por el estado de su alma, un alma llena de gracia. Entonces su felicidad no depende de algo externo. No se pone feliz cuando otros tratan de animarlo. Existen personas que pueden cambiar de un periodo de amargura a uno de tranquilidad si usted les proporciona compañía, si les proporciona una rica comida, si les proporciona una amena charla, pero luego regresan a su continuo descontento. Por tanto, su estado no es contentamiento, sino de intranquilidad y desasosiego. Así como el perturbado rey Saúl tenía alivio cuando David tocaba el arpa, 1 Samuel 16:14 al 23, de la misma manera, algunos espíritus perturbados encuentran alivio temporal en asuntos externos. El versículo 23 de 1 Samuel 16 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Para muchos el sonido del arpa de David son argumentos externos. Muchos necesitan ser convencidos de estar contentos. Pero esto no permanece. Cuando el sonido cesa, regresa el abatimiento. El contentamiento no es el tenor que dirige sus vidas. Un ejemplo de esto, hermanos, de lo que es el estado, lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo
en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si usted nota, estas palabras son de un hombre que tiene un estado de contentamiento, no depende de las situaciones que vengan a él. Él podía decir, en aflicción estoy contento, en aflicción sigo sirviendo a Dios, en aflicción sigo adorando a Dios. Pero cuando estoy en abundancia, igualmente. Esto es un estado, hermano, no depende de algo exterior, y eso es el contentamiento. Tristemente, la gran mayoría de los seres humanos dependemos de algo exterior para nuestro contentamiento. Pero el contentamiento bíblico no depende absolutamente de esto. Este texto nos muestra con claridad que lo suyo, lo de Pablo, no era circunstancial o parcial. Su felicidad no dependía de circunstancias externas. Era feliz en la abundancia y era feliz en la escasez. Era feliz en el hambre, era feliz en la saciedad. Era feliz en la abundancia y era feliz en la necesidad. Lo suyo era su constante, su forma de vida. A esto nosotros llamamos un estado. Pero en segunda medida dijimos que es un estado del corazón, pero un estado de gracia. No se puede confundir una virtud natural con la obra de gracia en el corazón de un hombre para llevarlo a estar contento en cualquier situación. Me explico. Existen personas por naturaleza tranquilas, quienes no se dejan afectar por algunas dificultades, otras que por naturaleza poseen un temperamento fuerte y dicen, a mí no me afecta absolutamente nada, nada me puede mover de allí. Son capaces de sobreponerse a situaciones difíciles sin permitir que éstas los muevan. Esto, hermanos, no es contentamiento cristiano. De ninguna manera el contentamiento cristiano es algo natural, es decir, que proviene de nosotros mismos. Por el contrario, es la obra de Dios en el corazón de sus hijos. Aunque Pablo dice, he aprendido, dándonos a entender que él no es pasivo en el desarrollo de esta virtud. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:17 que todo don es de Dios. Todo don perfecto proviene de lo alto. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El contentamiento cristiano es la obra de Dios en el alma. Pablo no aprendió esto en su vida de pecado, lo aprendió en los caminos del Señor. Ahora, la fuerza humana y natural se diferencia ampliamente del contentamiento cristiano en que el creyente está contento cualquiera que sea su situación por una motivación, y es que él desea que Dios sea glorificado a través de su actitud, de su contentamiento. Escúcheme con atención. El contentamiento cristiano siempre quiere la gloria de Dios. La razón poderosa para que un corazón desee estar contento es que esto al Señor le complace. Cuando el contentamiento proviene de un corazón lleno de gracia, el corazón es rápido y vivaz en el servicio a Dios. Es imposible para un corazón descontento servir y adorar al Señor. Un corazón contento es muy activo en la obra de Dios. Así también es muy activo y ocupado en santificar el nombre de Dios,
en medio de la aflicción que le acontece. Es decir, hermanos, que el contentamiento cristiano, cuando viene la aflicción, no solamente no murmuramos, no solamente no peleamos con Dios, sino además aquel que tiene el contentamiento cristiano desea glorificar a Dios, desea adorar a Dios, y eso es lo que hace. Muchas de estas personas que tienen un temperamento fuerte pueden decir, bueno, yo no voy a discutir con Dios porque yo puedo pasar esta situación, pero a ellos no les interesa glorificar a Dios, a ellos no les interesa santificar el nombre de Dios. Pero, ¿por qué decimos que es de gracia? Porque solamente un corazón que ha sido redimido buscará en medio de su aflicción, en medio de su prueba, adorar a Dios siempre. Siempre. Su motivación no es simplemente estar contento para no sentir dolor, no es simplemente estar contento para que nadie lo vea así. Su motivación siempre va a ser la gloria de Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Ahora note lo siguiente: aunque un corazón tranquilo a la manera natural no se inquieta como los demás, puede permanecer firme frente a las adversidades, no muestra ningún afán para glorificar a Dios en medio de esa aflicción. Dios no le interesa para nada. Por tanto, su resolución de estar tranquilo en medio del dolor es una resolución vacía y hueca. Es egoísta y superficial. Solamente lo hace por él mismo, para que los demás no lo vean en su debilidad. Pero el corazón que entiende el contentamiento cristiano, que ha aprendido a contentarse en medio de la aflicción, siempre querrá glorificar al Señor. Así que, como hemos dicho, el contentamiento cristiano es más que no murmurar. No es solo guardar silencio, evitar el reproche al Señor. Es además de eso glorificar el nombre del Señor en medio de la aflicción. Es adorarle, es servirle en toda situación. Veamos entonces el caso del apóstol Pablo. Él manifestó en su contentamiento un elemento negativo. No murmuraba, no se quejaba, ni contra Dios ni contra sus hermanos. Pero positivamente, ¿qué hacía? Servía al Señor en medio de sus aflicciones. Sus aflicciones nunca fueron excusa para no servir al Señor. Vemos al apóstol Pablo en la cárcel adorando a Dios. En medio de sus aflicciones, él no solamente no se quejaba ante Dios, no solamente no peleaba con Dios, sino además seguía adorando y sirviendo a Dios. Sus aflicciones de ninguna manera eran excusa para dejar de adorar a Dios. ¿A cuántos les pasa esto? Que en medio de las aflicciones, aunque no murmuran, aunque no pelean con Dios, dejan de servir a Dios. El contentamiento cristiano hace que nosotros sirvamos al Señor. En muchas ocasiones, atravesando las más duras pruebas, el apóstol Pablo animó a otros al servicio al Señor. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un corazón contento siempre está dispuesto a servir al Señor, no importa su condición, no importa su aflicción. Otra característica que diferencia el contentamiento cristiano de lo natural es que los que están contentos de manera natural se mantienen firmes cuando las aflicciones externas les sobrevienen y están tranquilos. Sin embargo, están igualmente contentos cuando cometen pecados contra Dios. Eso no les hace perder su tranquilidad. Cuando tienen aflicciones externas o cuando Dios es deshonrado, todo para ellos es igual. Pero un corazón piadoso que se contenta con su propia aflicción se levanta con fuerza cuando Dios es deshonrado. De ninguna manera permite que Dios
sea deshonrado, no importa la aflicción, no importa la necesidad, Él siempre buscará la gloria de Dios. Entonces el contentamiento cristiano es indiscutiblemente una obra de Dios. No es el resultado de un temperamento feliz por naturaleza. El contentamiento es más que una resolución de decir, no me voy a preocupar, porque contiene un elemento positivo. El creyente quiere estar contento para glorificar a Dios. Esa es su motivación. Hermano, tal vez usted se haya hecho el propósito de no dejarse afligir por las pruebas, pero déjeme preguntarle en esta mañana, ¿de dónde proviene su resolución? ¿Qué lo motiva a no quejarse ni murmurar, sino permanecer tranquilo en la prueba? Pues como hemos visto, la única razón para tranquilizar el alma es el deseo de santificar el nombre de Dios. Esto hace único el contentamiento cristiano y lo separa de las capacidades naturales. ¿Cómo podemos nosotros, en medio del dolor, en medio de la aflicción, estar contentos y seguir glorificando a Dios? Esto es una gracia, hermanos, no es algo natural. Así que debemos buscar al Señor. Retomemos entonces qué hemos visto hasta aquí. Hemos dicho que el contentamiento cristiano es ese estado del corazón interno. Hemos dicho que es el estado del corazón tranquilo. Y hemos dicho que es un estado del corazón lleno de gracia. Permítame darle una cuarta declaración. Y es que el contentamiento cristiano es ese estado del corazón que se somete libremente. El contentamiento cristiano es ese estado del corazón que se somete libremente. Someterse significa ponerse debajo. Da la idea de colocarse bajo el dominio o autoridad de alguien. Este sometimiento puede ser libre o por la fuerza. Cuando alguien usa la fuerza o el poder para subyugar a otra persona y obligarla a hacer su voluntad, se dice que la está sometiendo. Pero cuando una persona de manera libre se pone por debajo de la autoridad de otro y acepta su voluntad, eso es sumisión. Dios puso el sometimiento o la sujeción como base de las relaciones en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Los creyentes estamos llamados a someternos los unos a los otros, como lo dice Efesios 5:21. Quiere decir sujetarse voluntariamente para honrar y obedecer correctamente a las autoridades. De la misma manera, las esposas están llamadas a someterse a sus maridos. Quiere decir a ponerse de manera voluntaria bajo la autoridad de su esposo. La casada debía obedecer al liderazgo de su esposo y depender de su cuidado. También el creyente está llamado a someterse a las autoridades civiles, como lo dice Romanos 13:1. De nuevo nos da la idea de ponernos o de ponerse debajo de la autoridad. En este sentido, la iglesia está llamada a someterse a Cristo. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, cada creyente debe reconocer la grandeza del Señor y de manera libre y humilde venir y postrarse bajo su mano poderosa. Cuando el creyente está siendo llamado a sujetarse y a obedecer a sus autoridades, la Escritura da la razón, y esta es porque Dios ha establecido las autoridades. Dios las ha instituido y deben ser obedecidas. Entonces el creyente que reconoce a las autoridades, reconoce también que por encima de ellas está su autoridad. Y es la autoridad suprema del Señor. A Él rinde las más amplias y la más grande obediencia y sujeción. Él reconoce que cada situación que vive en este mundo es el deseo de Dios y a ese deseo se somete.
El alma que se halla contenta de manera espiritual es aquella que se pone de manera voluntaria bajo la autoridad de Dios, bajo la majestad de Dios, bajo la soberanía de Dios y bajo el poder absoluto de Dios. Por el contrario, el corazón descontento se pone por encima de Dios. Eso, hermanos, es lo que hace que un hombre pueda pelear contra Dios. Se pone por encima de Dios. Qué terrible es esto cuando nosotros contendemos con Dios. Nos ponemos por encima de Él. Pero un corazón contento reconoce que Él está allí, por encima de nosotros. Por el contrario, el corazón descontento se pone por encima de Dios, es rebelde y sedicioso. Es un alma que contiende con su Hacedor. No le reconoce como soberano, por tanto no cree que lo que le sucede es de parte de Dios, y entonces murmura y se queja. A este corazón inquieto y rebelde le diríamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Thomas Hackham dice lo siguiente acerca de esto. El contentamiento indica que la persona tiene un correcto sentido de Dios en su soberanía, justicia, sabiduría y bondad. Indica que la persona tiene un correcto sentido de él mismo, es decir, como un pobre, un vil y menospreciable ser. Indica que la persona ha sometido correctamente su voluntad a la voluntad de su Creador y que vive entregada a disposición total de su Hacedor. La verdad es que el contentamiento es mejor que cualquier consuelo que nos falte, y el descontento es peor que cualquier mal que sintamos. Ningún placer exterior es comparable al bien del contentamiento, y ninguna aflicción exterior es comparable a la maldad del descontento. Cierro la cita. Aquel que por pura gracia ha reconocido la soberanía de su Señor, la murmuración es acallada, y en su lugar el corazón se inclina ante la voluntad divina, reconociendo que Él no lo ha afligido tanto como Él merece. El Hijo de Dios puede decir con el salmista, Salmo 103, versículo 10 y 11, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La auténtica conformidad a la soberanía de Dios confiesa que Él tiene perfecto derecho de hacer de nosotros lo que Él quiera. Aquel que se inclina ante la voluntad del Omnipotente reconoce el derecho que Él tiene de hacer con sus hijos según Él crea adecuado. Si quiere enviar enfermedad, si quiere enviar necesidad, si quiere enviar dolor, si quiere enviar aflicciones familiares, aún cuando el corazón esté sangrando por todos los poros, el creyente dirá, el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermano, déjeme recordarle esta verdad. Dios no nos pide que nos sometamos porque Él es un juez tirano, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es mejor para nosotros. La felicidad que obtenemos por rendirnos humildemente y someternos directamente a Él es un don de la gracia que no se puede comparar con nada en este mundo. Por último, déjeme hacer una analogía aquí. El corazón contento es un esclavo voluntario. ¿Qué quiero decir? Existían en el Antiguo Testamento dos clases de esclavos. Aquel que había sido comprado para ejercer un servicio y servía por obligación,
pero después de 6 años éste podía recobrar su libertad. Pero si el esclavo no quería alejarse de su amo porque le amaba, podía quedarse en casa de su amo y servirle para siempre. En este caso el amo le horadaba la oreja, le abría un hueco en la oreja derecha, y así se manifestaba que voluntariamente el siervo había decidido quedarse en casa de su amo para siempre. El corazón contento, mis hermanos, es como ese esclavo que voluntariamente sirve. No es una obligación rendirse al Señor. Él no dice, bueno, no tengo otra opción. Dios me ha puesto en esta aflicción y tengo que sufrirla. Este siente como si la mano de Dios le tomara por la fuerza y lo sumergiera en el océano de la adversidad. Pero el alma tranquila es la que razona, esta adversidad viene únicamente de Dios. Es lo mejor para mí. Dios, que es sabio, me la ha otorgado para mi bien. Y entonces libremente se pone bajo la mano de Dios. Por eso digo que el corazón contento es un esclavo voluntario. Es uno que se somete libremente al Señor. El corazón satisfecho en Dios es un esclavo por amor. Quien ha aprendido el secreto del contentamiento dice, prefiero ser esclavo bajo la mano de Dios que ser libre lejos de su cuidado y amor. El corazón que se somete libremente a la voluntad del Señor declara las palabras de Elí en 1 de Samuel 3:18. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Con esto en mente, hermanos, pasemos a nuestra quinta declaración. Y es que el contentamiento cristiano es el estado del corazón que se complace en la voluntad de Dios. El contentamiento cristiano es el estado del corazón que se complace en la voluntad de Dios. Si los asuntos anteriores ya los posee un corazón, es decir, un estado interior de tranquilidad, un corazón que no se enoja, que no descuida sus deberes, que no se ahoga en sus adversidades. Tal vez ese corazón no busca sosiego ni alivio en nada que no sea su Señor. Es un corazón lleno de gracia, con un correcto sentido de la soberanía de Dios, de su justicia y de su bondad. Y tal vez es un corazón que se somete libremente a las disposiciones del Señor. Sin embargo, aún no ha aprendido el arte del contentamiento, si no puede complacerse en la voluntad de Dios. Si no puede exclamar en medio del dolor, gracias Señor por esta prueba, porque es buena para mí, es beneficiosa para mi alma. Este corazón aún necesita aprender este misterio del contentamiento. Ay, hermanos, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede en medio del dolor agradecer y complacerse de su aflicción? Quiera el Señor enseñarnos este arte y misterio. Solamente aquel que va de la mano de Dios en lo que le sucede puede complacerse en sus aflicciones. Complacerse en la adversidad no significa no procurar ser librado de ella por medios legítimos. Quien se enferma puede y debe buscar ayuda médica. También puede y debe orar al Señor pidiendo ser librado de su enfermedad. Sin embargo, mientras ésta dure, se gozará del trato del Señor con él a través de la prueba y dirá, Jehová el Señor haga conmigo y con lo que es mío como bien le parezca. Esto me agrada mucho, lo que él hace. Alguien dijo, el alma que ha aprendido el bendito secreto de ver la mano de Dios en todo lo que le afecta, no puede ser presa del miedo. Mira más allá de todas las causas secundarias, directamente al corazón y la voluntad de Dios, y descansa contenta porque Él gobierna.
Hermanos y amigos, el corazón contento se complace en la adversidad porque puede razonar y concluir: esta es una buena condición para mí. Se complace en la vejación y el dolor, no porque estos sean buenos en sí mismos, sino porque han sido provistos por un Dios de amor. Aunque no vea en el momento los buenos frutos de ese árbol, aunque no puede saborear la miel de ese panal, él puede regocijarse porque sabe que la mano de Dios es sabia, que la mano de Dios es poderosa, que la mano de Dios es benéfica y que la mano de Dios está a su favor. El salmista en el Salmo 119, versículo 71 declara, permítame leerlo en la versión de las Américas, y dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El salmista dijo algo así como: hay algo en lo que haya placer mi corazón, y es en ser humillado, abatido, sometido, porque allí he sido instruido, he sido acostumbrado, he sido enseñado en los mandamientos del Señor. La aflicción para el salmista fue positiva. Aquello que nosotros calificamos como malo es infinitamente mejor que lo óptimo para los pecadores. Para los santos la tristeza es buena. Es por esta vía que recibimos muchas bendiciones. Su vara es buena y nos libra de un corazón endurecido e insensible. El contentamiento cristiano es el que voltea a mirar alrededor y puede ver a los impíos prosperar, sí, y puede verse en aflicción y razona de la siguiente manera: para él, eso que le está pasando es malo. ¿Por qué? Porque aunque esté recibiendo beneficios en esta tierra, lo que está haciendo su corazón es enorgullecerse más y más y se está alejando más de Dios. Pero lo que yo estoy viviendo en este momento, mi aflicción es buena. ¿Por qué? Porque es en medio de esa aflicción que yo aprendo a adorar a Dios. Es en medio de esa aflicción que yo busco más a Dios. Es en medio del dolor que yo me aferro más al Señor. Es en medio del dolor que yo oro más al Señor. ¿Cómo no va a ser bien para nuestra alma? Aquel que ha comprendido el contentamiento sabe que el dolor muchas veces es la única manera en que nosotros nos aferramos a Dios. Dios conoce eso. Tú no lo conoces, yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Así que el contentamiento cristiano, mis hermanos, es complacerse en lo que Dios hace. ¿Por qué razón? Porque como dijo el salmista, bueno me es haber sido afligido, bueno me es porque he aprendido los estatutos del Señor. Un corazón que se complace en las disposiciones del Señor no envidia el camino de los impíos, pues él sabe que aunque el malo en apariencia vive mejor, más satisfecho, más feliz, esto es pasajero y su felicidad perecerá pronto. Pero él sabe que está siendo tratado con dureza, pero para su bienestar. Sabe que hay tesoros en su alma que solo vienen por el dolor y el abatimiento. Por esta razón lo recibe con gozo. El espíritu que se goza en la aflicción puede expresar lo que cantábamos, lo que hace Dios. Él lo hace bien, pues aunque sepa amarga la copa puesta frente a mí, no tardaré en beberla, le confiaré, le esperaré, y algún día veré claramente que obró fielmente. Quizás en medio del dolor no veamos qué beneficio trae para nosotros, pero un corazón contento sabe que algún día podrá verlo claramente. Aunque no siempre pueda ver el momento, el beneficio que conlleva la humillación, él sabe que algún día lo verá. Él confía en la fidelidad de Dios. Él no puede engañarle.
en angustia, en muerte o privación, en bien o en mal, su amor le cuidará, y en esto reposa. El dolor no es beneficioso en sí mismo. El creyente no ama el dolor, ama a Dios, quien puede hacer de ese dolor algo beneficioso para su alma. El abatimiento no es más que el medio que Dios usa para atraer cosas buenas, gracias mayores al alma de sus hijos, y eso es lo que el corazón contento entiende y en lo que se complace. Permítame terminar con lo que Nathanael Vincent dijo. Los creyentes son siempre los grandes beneficiados de la aflicción, ya que a través de ella se potencia y perfecciona la piedad, que es de gran ganancia y provechosa para todo. Por un milagro de la gracia, la vara de la corrección florece como floreció la vara de Aarón, echando renuevos y flores, trayendo los frutos de justicia que son excelentes. No deja de ser una experiencia admirable cómo un creyente se levanta del lecho de la enfermedad, sale de cualquier otro horno de aflicción, más parecido a un ángel en su pureza, más como Cristo en santidad, en inocencia y distanciamiento del pecado, más como Dios mismo en justicia, más íntegro en sus caminos y siendo ejemplo en su conducta y conversación. Es un beneficio para nosotros las adversidades. Es allí donde el Señor purifica a sus hijos. Déjeme terminar con 2 aplicaciones. Quiero hablar a mis hermanos en esta mañana. Evalúe la motivación de su resolución al contentamiento. ¿Qué lo impulsa a buscar la felicidad cristiana? El orgullo, su propio bienestar, un deseo egoísta de no sufrir. Quisiera encontrar una manera de esquivar el dolor que traen las aflicciones y las pérdidas. ¿Usted piensa que bueno me sería estar contento en las aflicciones, así no sufriera tanto? Quiero tener una sonrisa cuando me pregunten cómo estoy y no una cara larga y angustiada. Que estas y otras no sean sus motivaciones, sino únicamente la gloria de Dios. Quiero estar contento porque es lo que a Dios le agrada. Quiero estar contento porque es lo que Dios quiere de mí, y hacer su voluntad es lo que más me agrada. Y si a Él le agrada esto es lo que yo anhelo. Ustedes y yo, mis hermanos, deberíamos declarar con nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano, entienda por favor que Dios se complace cuando sus providencias nos complacen a nosotros. Pero provocamos su irritación cuando murmuramos y nos quejamos. Anhele tener un espíritu aquietado, piadoso, confiado y tranquilo ante el Señor. Que la motivación para nosotros sea siempre dar la gloria a nuestro Señor en medio del dolor. Y a ti, amigo, que me escuchas en esta mañana aquí y que me puedes escuchar por internet. Usted que aún está lejos de estas cosas y que le parecen inverosímiles. Usted no puede entender porque son cosas espirituales que se han de discernir espiritualmente. Usted que tal vez es fuerte de manera natural a las adversidades, o que tal vez ha encontrado escapes a la realidad para hacer su vida más llevadera y lidiar así con un corazón descontento y turbado. Mi amigo, no se conforme con estas migajas que son naturales. Sepa que existe un Dios, el único Dios amoroso y poderoso, quien puede darle verdadera paz y contentamiento. Él mismo de su voluntad suplió nuestra más grande necesidad al enviar a su Hijo Cristo para hacernos reconciliación, paz, perdón. Él murió en el Calvario, pero se levantó con poder. Si usted se acerca a Él
y se aferra a su sacrificio con fe, comprenderá la paz y el gozo que experimentan únicamente los hijos de Dios. Además, Él le continuará acompañando y fortaleciendo todos los días que usted viva en esta tierra. Él le dará fuerzas en la debilidad, le dará gozo en la amargura, le dará calma en la enfermedad. Su vida nunca será la misma si usted cree, si usted confía y usted se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe. Mientras no lo haga, estos manjares son inalcanzables para usted. Usted es como quien muere de hambre frente a una mesa aderezada con manjares, o quien muere de sed frente a un río de aguas cristalinas. Es muy tonto, ¿verdad? Estar tan cerca de la felicidad y no alcanzarla. Amigo, entréguese en los brazos del dador de paz, del verdadero contentamiento espiritual. Vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos.